Buenos días con todos, que el Señor les bendiga. Antes de ir a las Escrituras y tener este tiempo de meditación bíblica, me gustaría que me acompañe a orar, por favor. Amado Dios, buen Padre Celestial, estamos aquí, Señor, delante de ti, con corazones humillados, Señor, una vez más para rogar que sea tu Espíritu Santo dándonos sabiduría, discernimiento, que podamos, Señor, al venir a las Escrituras, tener siempre presente, Señor, que tú eres un Dios grande, un Dios sublime, un Dios eterno, y que, Señor, tú no te comparas con nada ni con nadie. Gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de hoy tener tu palabra en nuestras manos y de poder meditar en ella y de poder conocerte más. Ayúdanos, Señor, en los desafíos y en las correcciones y disciplinas, Señor, que tienes para nosotros hoy. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Que hermanos, estamos en una serie que comenzamos ya hace una semana, donde vamos a hablar vamos a estar hablando acerca de la adoración. Hemos tomado como base el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos 23 y 24. Esta porción bíblica habla de ese encuentro que tuvo Jesús con una samaritana y dice el versículo 23, donde Jesús le expresa y le dice, pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera, pues Dios es espíritu y por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. La semana pasada, el pastor Luis compartía con nosotros la importancia de poder entender no solamente el trasfondo histórico, cultural, de lo que estaba pasando en este encuentro de Jesús con la samaritana, y le decía estas palabras a la samaritana, sino de lo que significaba, de cómo el hombre está creado y llamado a adorarle a Dios, y de cómo muchas veces los seres humanos inclinamos nuestros corazones hacia la adoración incorrecta, hacia pensar y creer que Dios puede ser adorado como a nosotros nos conviene o como nosotros queremos o según nuestras propias normas, según nuestras propias convicciones. Cuando en realidad Dios ha dejado en su palabra escrito cómo es que quiere que le adoremos, cómo es que Él desea que nosotros le rindamos respeto, honra y gloria. Entonces, qué importante es que sepamos que Dios quiere que lo hagamos con un corazón correcto, guiados por el Espíritu Santo, pero también basados en lo que Él en su palabra nos ha dejado. Así que todo eso, si usted tal vez no pudo estar la semana pasada, la enseñanza está ya subida a YouTube, así que usted la puede ver en el canal de YouTube de la iglesia y puede seguir esta serie de mensajes que nos van a ayudar a comprender a profundidad lo que respecta a la adoración a Dios. El tema de hoy tiene que ver con una pregunta que debemos hacernos cuando abordamos este tema de la adoración, y es ¿por qué debemos adorar a Dios? Para algunos tal vez es sencillo decir, porque es Dios. Y es Dios y sencillamente hay que adorarle ya. Pero las escrituras dan detalles acerca de por qué debemos adorar a Dios. Así que me gustaría que por favor me acompañe a Apocalipsis capítulo 4, versículo 11, por favor. Voy a leer solo ese versículo y más adelante vamos a estar yendo tal vez a más detalles de este versículo y de otros en Apocalipsis. En el capítulo 4, versículo 11 dice, tú eres digno, Señor nuestro Dios, de recibir gloria y honor y poder, pues tú creaste todas las cosas y existen porque tú las creaste según tu voluntad. ¿Qué es adorar? Si comprendemos el término o nos vamos a dar el significado de ese término, tiene que ver con el dar honor, homenaje, reverencia, respeto, alabanza o gloria a un ser superior. Y aquí dice que en Apocalipsis 4:11 que la adoración se debe dar a Dios por un motivo claro, conciso y corto. Y es que Él es digno y merecedor de recibir toda nuestra adoración por cuanto es el creador de todo. No hay más vuelta que darle, sencillamente porque Él es digno y merecedor de toda la honra, la gloria, la adoración que cualquier ser creado debe darle a su creador. Punto, no hay más. Él es digno. Él es digno de todo tipo o de toda forma de adoración.
Pero también las escrituras nos dicen que Dios exige de nosotros, pide de nosotros, nos manda a su creación a que le adoremos. No solamente debemos su creación reconocer que Él merece ser adorado, sino también reconocer que las escrituras nos mandan por parte de Dios a que le adoremos. En Éxodo capítulo 20, versículos del 3 al 5, cuando Dios da las leyes a su pueblo a través de Moisés, versículos del 3 al 5, Éxodo 20, dice: no tengas ningún otro Dios aparte de mí. No te hagas ninguna clase de ídolo, ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. No te inclines ante ellas ni les rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolera, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Extiendo los pecados de los padres sobre los hijos, toda la familia de los que me rechazan queda afectada, hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. Dios nos manda a adorarlo y su ley dice que nosotros debemos reconocer su grandeza, su poder y su gloria, y pone énfasis en que lo hagamos solo a Él. Y no que vayamos tras otros dioses, porque el corazón del hombre fue hecho para honrarle y adorarle a Dios, pero es a causa del pecado que muchas veces terminamos adorando a un Dios falso o adorando a un Dios, al Dios verdadero, pero incorrectamente. Y eso le pasó al pueblo de Israel, precisamente justo cuando Dios estaba dictando su ley. Si usted lee en Éxodo, se va a encontrar que el pueblo, en su desesperación de no ver a quien era el intercesor entre Dios y ellos, que era Moisés, y no aparecía, estando Moisés justamente en la presencia de Dios, llegaron a pedirle al hermano de Moisés, Aarón: danos otros dioses al cuales nosotros podamos adorar. Porque este Moisés, quien ha sido el que nos ha sacado, decía el pueblo de Israel, de la esclavitud, de donde estábamos con los egipcios, no aparece. Pero ¿por qué pasaba eso? Usted dice: qué raro que haya pasado eso con los israelitas. Aunque aquellos que hemos leído un poco más la escritura, tal vez como que un poquito de lógica decimos: bueno, este pueblo de Israel siempre era así. Era todo malvado, era todo hipócrita, pero yo quiero que nos pongamos en el lugar de ellos. Ellos, cuando salieron de la esclavitud, ellos salieron y vieron el poder de Dios y vieron milagros de parte de Dios. Y estando en el desierto, pudieron palpar el hambre, pudieron palpar sed, y reclamando a Moisés por un poco de comida y de agua, Dios respondía y Dios les daba todo lo que necesitaban. Sin embargo, sin embargo, habían momentos en los cuales ya no tenían a quién acudir, porque Moisés precisamente se tomaba un tiempo para ir delante de la presencia de Dios y de poder indagar acerca de lo que Dios quería para su pueblo y cuáles eran las próximas eh, instrucciones que Dios quería darle a su pueblo. Y no estaba. Y como no estaba, entonces el pueblo decía: ¿y ahora quién adoramos? ¿Y ahora quién seguimos? Hagámonos dioses o hagamos una figura de Dios para que nosotros podamos adorarle. Y si usted ve la historia un poco, dice que ellos hicieron un becerro de oro. ¿De dónde sacaron ese oro si estaban en el desierto? Pues bueno, dice las escrituras que cuando ellos salieron de la tierra en la cual estaban esclavos con los egipcios, ellos se llevaron muchos oros y muchas piedras preciosas y cosas de mucha valía cuando salieron al desierto. Y con esas mismas piezas, ellos dicen que la fundieron y crearon una especie de becerro, al cual se inclinaron a adorar. Ahora dice: bueno, esa fue una falla que tuvieron, ¿no? Se desesperaron, de alguna manera como que no vieron a Moisés. Pero cuando usted sigue leyendo, a lo largo de toda la Biblia va a encontrar que el pueblo de Dios, el pueblo que Él había creado para poder mostrarse y darse a conocer a toda la humanidad y poder amarles y poder cumplir esa promesa que Dios le había dado a Abraham acerca de que él tendría un pueblo para sí, un pueblo para que le adorare, para que puedan todas las familias de la tierra conocer quién es Dios. Ese pueblo continuamente vivía haciendo eso. Siempre recibía de parte de Dios milagros, provisión, cuidado, dirección. Sin embargo, había un momento en el cual entraban en desesperación. Dudaban, se desesperaban, y lo primero que hacían no solamente era dudar de ese Dios, si es que los podía salvar o no, sino que buscaban otras salidas,
o buscaban otras formas de adorar. Algunas veces se contaminaban con la idolatría o con la religiosidad de otros pueblos. Algunas veces adoptaban los dioses de otros pueblos, o algunas veces como esta, se desesperaban y querían tener un contacto directo con Dios, y como no sabían cómo hacerlo, terminaban, como decimos por ahí, metiendo la pata y embarrándola, y haciendo una imagen de Dios distorsionada, y adorando algo que precisamente Dios no quiere que adoremos, a una imagen que de alguna manera represente algo que no se puede representar. ¿Qué no se puede representar? Sus atributos y su grandeza, su carácter. ¿Cómo nosotros pudiésemos hacer la imagen de un Dios infinito? De un Dios que es eternamente grande, infinitamente grande, en muchos aspectos. En su amor, en su misericordia, en su bondad, en su poder, en su sabiduría. ¿Cómo hacer una imagen correcta de un Dios que es extremadamente grande? No se puede, y es lo que les decía, no se vayan a inclinar a ningún otro Dios, ni a ninguna imagen, ni a ninguna cosa que ustedes quieran representar acerca de mí y de mi carácter. No lo hagan, no se rindan ante eso. Sin embargo, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, una y otra vez hacía eso. Y si no era así, pues Dios mismo en sus leyes había establecido cómo, de alguna manera, Él buscaba que le adorase su pueblo con rituales y con instrucciones claras, cómo debía ser su adoración, y eso lo encontramos en el Antiguo Testamento. Sin embargo, las personas que deberían dirigir al pueblo de Israel, o los sacerdotes que deberían haber dirigido bien esta adoración que Dios pedía, muchas veces desobedecían y hacían lo que, por ahí como le decimos a los chicos, a los niños, haces lo que te da la gana, haces lo que a ti bien te parece, haces lo que tú quieres. Y así como niños malcriados era el pueblo de Israel, recibiendo instrucciones por parte de Dios de cómo debía adorarle, pero no obedecía. Esto pasó muchas veces, y si usted lee el Antiguo Testamento va a encontrar que en muchas ocasiones vuelve a ocurrir lo mismo. Pero Dios siempre les daba la oportunidad para arrepentirse. Y cuando se arrepentía, Dios los restauraba. Si habían consecuencias debido a esa falsa adoración o esa mala adoración y venía algún castigo y ellos se arrepentían luego por lo que habían hecho, en todo el Antiguo Testamento vemos la bondad y la misericordia de Dios cómo los restauraba. Si habían sido dispersos a otras naciones y habían sido llevados cautivos, Dios les prometía que los iba a volver a traer a su tierra y los restauraría. Y así pasaba. Y así pasaba una y otra vez. Porque Dios no es que es celoso y busca que le adoren porque sea egocéntrico, sino porque Él, al ser nuestro creador, sabe cómo nos hizo. Y al no haber otra fuente verdadera de bondad, amor, misericordia en el universo, nos hace bien a nosotros el acercarnos a Él y adorarle. No se trata, como muchos piensan, que es un Dios que necesita que le adoren. Su adoración no lo hace más grande a Dios. Dios ya es grande en su misma naturaleza. Dios es poderoso en su naturaleza mismo. Somos nosotros los que necesitamos acercarnos a Él como única fuente de bondad, de amor, de misericordia para adorarle y encontrar propósito. Porque algunos no hemos entendido y nos seguimos preguntando, ¿y cuál es el propósito por el cual Dios me creó? ¿Será que debo estudiar aquello? ¿Será que debo comprar esto? Y todo lo estamos estimando en términos de lo que podemos y no podemos hacer en esta tierra, y no en términos de lo que Dios ha querido para nosotros para la eternidad completa. Y es que volvamos nuestro corazón a Dios y estemos con Él eternamente en una actitud de adoración correcta. Dios nos ha creado para que aprendamos a reconocer su bondad, aprendamos a reconocer su majestad, su amor, su misericordia, su bondad. Y podamos, en la medida que reconocemos y le adoramos a Dios por quien es Él, podamos encontrar verdadero gozo, verdadera alegría. Pero los seres humanos no estamos precisamente muy conectados con esa idea o la desconocemos por completo. Y entonces nos seguimos preguntando,
Aún a pesar de que muchas veces ya nos acercamos a Dios y sabemos que podemos acercarnos a Él para hacerle preguntas y decirle, Señor, dame dirección para esto, dame dirección para aquello. Aún nos seguimos preguntando, ¿y cuál es el propósito que tengo en la tierra? Cuando toda la Biblia declara que el propósito por el cual Dios creó al hombre es que le reconozca como Dios y le adore con todo su corazón y le ame. Y en eso encuentre gozo y en eso encuentre propósito y verdadero deleite. Ese es el motivo por el cual Dios es celoso, porque si usted va a otra fuente y usted dice, pero aparte del Dios, Jehová, el que está en las Escrituras, yo pudiese adorar o pudiese inclinarme a otras cosas más. Claro, a Él lo pongo primero, pero yo pudiese adorar y tener como centro de adoración o como alrededor o por ahí otras cosas a las cuales yo pueda adorar. Dios dice, no, no puedes adorar a otro porque no hay otra fuente que te pueda dar verdadero gozo y verdadera felicidad. Entonces no se trata de un Dios egocéntrico, no se trata de un Dios que solo busca el placer para Él, sino que sabiendo cómo nos ha creado y sabiendo por el propósito que Él nos creó, Él es nuestro creador, Él sabe cómo funcionamos, cómo nos hizo. Él sabe que nosotros necesitamos adorarle solo a Él, porque solamente en Él encontraremos verdadero descanso, verdadero gozo, verdadera paz. Es por la necesidad que nosotros tenemos, que Él nos dice en su ley que le adoremos solo a Él. No hay otra manera y no hay otra fuente. No se puede de otra manera. Y si Él es nuestra única fuente que el ser humano tanto necesita, no podemos venir como a un igual o a un inferior a pedirle de lo que tiene, sino reconociendo que todo lo que es y puede darnos está por encima de todo lo que nosotros somos y podemos hacer por nosotros mismos. Muchas veces nos acercamos a Dios, como siempre lo hemos mencionado, como si fuera el mago de la lámpara maravillosa, como si fuera el Papá Noel. Y venimos a acercarnos a solo a pedirle, a pedirle y a pedirle. Y reconociendo, no digo que esté mal acercarnos a Dios a pedirle, sino que digo muchas veces como si Él fuera un inferior a nosotros. Y en vez de ser nuestro Dios, más bien es como nuestro sirviente que tiene que cumplirnos todos los caprichos que nosotros tenemos. O tiene que hacer todas las peticiones que nosotros le pedimos que haga. Él no es Dios y su voluntad no está por encima de nuestros deseos muchas veces que son caprichosos, vanidosos y que muchas veces vienen impulsadas esas peticiones con nuestros corazones que son engañosos y que a veces nos hacen pensar que necesitamos X o Y cosa cuando en realidad es todo lo contrario a lo que necesitamos para nuestra vida. Pero no, allí vamos, acercándonos a Dios a pedirle caprichosamente y enérgicamente que haga lo que nosotros queremos. Y cuando no lo recibimos, ¿qué pasa? Como el pueblo de Israel, nos angustiamos, nos desesperamos. Y cuando no recibimos lo que queremos, nos sentimos defraudados. Eso pasa porque no hemos conocido quién es Dios verdaderamente. Cuando comenzamos a conocer quién es Dios, entonces entendemos por qué debemos darle honor y gloria, por qué debemos temerle y adorarle y por qué debemos obedecerle. Y esto es porque no hay otro que se le compare. Nos acercamos muchas veces a Dios creyendo que nosotros mismos tenemos el control de la situación y que nosotros podemos también hacer cosas para poder buscar que se hagan las cosas que nosotros pedimos. Es como cuando nos acercamos a Dios y le decimos, mira, ¿sabes qué, Señor? A mí me gustaría que tú me ayudes en X o Y situación, pero yo tengo una idea, ¿sabes? Yo voy a contribuir con eso que te estoy pidiendo, yo también voy a contribuir haciendo esto. O no se lo decimos, pero decimos, Señor, yo te estoy pidiendo esto, pero luego de orar nos movemos a hacer algo por nuestra cuenta. Y no digo que no debamos actuar y no debamos obrar en fe. Lo que digo es que muchas veces tenemos esa falsa concepción de poder venir en oración a Dios, reconocer que Él es todopoderoso, pero luego de eso, con nuestras acciones, no consideramos como si Dios tuviera el control. Y caemos en tristeza, en desesperación, en desánimo, en ansiedad, en estrés. Por ejemplo, cuando pedimos el pan de cada día, algo tan sencillo como decirle, Señor, danos el pan de cada día en nuestras oraciones diarias tal vez. O cuando oramos decimos, Señor, ayúdame y provee para mi familia. Y no digo que no debamos salir a buscar trabajo, lo que digo es que salimos, trabajamos e igual estamos desesperados.
E igual estamos estresados, igual andamos angustiados. ¿Por qué? Porque no estamos estimando a Dios como realmente el Todopoderoso y quien nos provee de todo lo que necesitemos, sino que estamos estimando a Dios como una puerta más, una posibilidad más. Entonces, bueno, si me falla acá, me voy por acá, y si me falla acá, me voy por acá. Entonces, Dios es una de las opciones que tengo, es ir a Dios. Entonces, Dios, por favor, apóyame ahí. Eso es un grave error. Por favor, acompáñame a leer Salmos 145. Salmo 145 lo vamos a leer todo. Solo son 21 versículos. Dice Salmo 145, te exaltaré, mi Dios y Rey, y alabaré tu nombre por siempre y para siempre. Te alabaré todos los días. Sí, te alabaré por siempre. Grande es el Señor y más digno de alabanza. Nadie puede medir su grandeza. Que cada generación cuente a sus hijos de tus poderosos actos y que proclame tu poder. Meditaré en la gloria y la majestad de tu esplendor y en tus maravillosos milagros. Tus obras imponentes estarán en boca de todos. Proclamaré tu grandeza. Todos contarán la historia de tu maravillosa bondad. Cantarán de alegría acerca de tu justicia. El Señor es misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. El Señor es bueno con todos, desborda compasión sobre toda su creación. Todas sus obras te agradecerán, Señor, y tus fieles seguidores te darán alabanza. Hablarán de la gloria de tu reino y darán ejemplo de tu poder. Contarán de tus obras poderosas y de la majestad y la gloria de tu reinado, pues tu reino es un reino eterno. Gobiernas de generación en generación. El Señor siempre cumple sus promesas. Es bondadoso en todo lo que hace. El Señor ayuda a los caídos y levanta a los que están agobiados por sus cargas. Los ojos de todos buscan en ti la esperanza. Les da su alimento según la necesidad. Cuando abres tu mano, sacias el hambre y la sed de todo ser viviente. El Señor es justo y en todo lo que hace está lleno de bondad. El Señor está cerca de todos los que lo invocan, así de todos los que lo invocan de verdad. Él concede los deseos de los que le temen, oye sus gritos de auxilio y los rescata. El Señor protege a todos los que lo aman, pero destruye a los perversos. Alabaré al Señor y que todo el mundo bendiga su santo nombre por siempre y para siempre. ¿Qué hace David, el rey de Israel, en este salmo? Lo que hace es reconocer quién es Dios y alabarlo por quién es Él. Y no solo por quién es, sino por lo que hace y ha hecho en su vida. ¿Quién puede hacer algo como lo que hace David y adorarle, sino aquella persona que ha inclinado su corazón para conocer a Dios y rendirle su vida para adorarle? David, quien recita este salmo, no era cualquier hombre. Si usted lee la historia de David, se va a encontrar que desde muy joven él era un adorador del Señor. Pero no era cualquier adorador, era un adorador que en su corazón tenía claro quién era Dios y había un celo ferviente por ese Dios y por lo que Dios había prometido a su pueblo. De manera que cuando incluso en alguna ocasión algún pueblo quiso hacerle frente al pueblo de Israel y había un gigante llamado Goliat que hacía frente al pueblo de Israel, él con valentía fue y derrotó a este gigante. ¿Pero por qué? ¿Era un valiente guerrero con escudo y con espada grande y poderoso David? No. ¿Quién era David? Un hombre que había inclinado su corazón a conocer quién era Dios realmente y a confiar que ese Dios todopoderoso le habría de dar la victoria y habría de proteger a su pueblo. David no era un hombre que solamente alababa de labios para afuera, ¿me explico? Era un hombre conforme al corazón de Dios, dice las Escrituras. Era un hombre que realmente se había entregado por completo a conocer a Dios
pero a creer realmente que si sus leyes y sus dichos decían que Él era el Todopoderoso, entonces Él era todopoderoso. Que si Dios realmente había prometido que iba a cuidar a su pueblo, entonces lo iba a cuidar. No importa el gigante, no importa quién venga a hacerle frente, Dios habría de librarlos. Tal vez dice, pero es que era niño, era inocente. Era un hombre que tenía un corazón rendido delante de Dios, con mucha fe, del cual creo que muchos de nosotros pudiésemos o deberíamos imitar. Y ahí tenemos muchos salmos escritos por él, donde él muestra que no solamente es que sabía cantar y que sabía decir palabras bonitas, sino que realmente él había meditado y entendido quién era Dios. Solo cuando comenzamos a conocer quién es Dios, vamos a poder adorarle y vamos a poder vivir una vida de adoración correcta hacia Dios. Hoy la verdad es que sus hijos necesitamos pasar más tiempo en las Escrituras y mucho más tiempo en comunión con Dios, en oración. Porque a veces parece que adoramos un Dios que no conocemos. Eso se nota, por ejemplo, cuando un día decimos, y tal vez aquí venimos y cantamos a Dios, escuchamos su palabra y decimos amén a algo de parte de Dios, pero el siguiente día o el mismo día cuando nos enfrentamos a enfermedades, problemas o situaciones adversas, nos llenamos de temor, de angustia, de desesperanza en medio de esa crisis. ¿Por qué nos pasa eso? ¿Por qué es fácil aquí cantarle a Dios, venir a las Escrituras, decir amén a algo, pero al siguiente día o cuando enfrentamos esas crisis, esas enfermedades, esas situaciones, nos llenamos de temor, angustia? Porque a veces venimos a adorar a un Dios que no conocemos. Y si lo conocemos, pues no le creemos. Muchas veces hacemos en nuestra mente a los problemas, muchas veces hacemos en nuestra mente de los problemas algo mucho más grande que Dios. Y Dios, al menos en nuestra mente, ya no es ese ser todopoderoso que obra en favor de aquellos que le temen, sino el Diosito, que puede ser que me ayude. No sé cuántos han expresado este término y a veces les he dicho, oye, ¿por qué dice Diosito? Es por cariño, Diosito. En realidad ese término, realmente algunos lo dicen por cariño, pero más razones hay para creer que lo decimos, porque realmente en nuestra mente Dios es chiquito, entonces es Diosito. Entonces, cuando nos enfrentamos a alguna situación difícil, en la cual necesitamos al Dios Todopoderoso que actúe y que nos dé paz para sobrepasar eso, esos problemas son tan grandes, esos problemas son tan difíciles que nos abruman por completo y por ahí nos acordamos que está Diosito. Entonces nos acercamos a ese Diosito para pedirle a ver si es que quiere, a ver si es que puede, a ver si es que se le antoja escucharnos y obrar a nuestro favor o ayudarnos en esa situación. Hacemos a Dios muy pequeño y no es que Él sea pequeño, pero nuestro corazón, aun cuando muchas veces somos creyentes, lo hace ver como alguien muy pequeño. La única manera de ver correctamente a Dios es ir a las Escrituras y comenzar a vivir diariamente una relación con Él. Veía una ilustración muy interesante para cómo comprender que a través de las Escrituras podemos ver claramente quién es Dios y poderlo adorar. Alguien decía, y lo leía por allí, a veces cuando vemos las estrellas, y usted en la noche tal vez alza la mirada y vemos las estrellas, vemos algo muy chiquito, brillante pero muy chiquito, y vemos muchas estrellas. Pero si usted las mirara a través de un telescopio, así se llama, ¿verdad? Telescopio, y amplificamos la vista, ya no vamos a ver que es algo chiquito, ya vamos a ver que eso es una gran masa que brilla y que tiene un destello muy grande, ¿verdad? Por ejemplo, no sé cuántos has visto imágenes del sol. Usted de acá lo ve una bolita así chiquita y nos tomamos la foto y todo con el sol, a la caída del sol, se ve bonito y todo. Pero usted ha visto las imágenes de cerca del sol. Es realmente impresionante. Y no solo pasa con las estrellas, pasa con los planetas, pasa con las galaxias, pasa con el universo entero. De acá abajo usted ve algo chiquito.
algo brilloso, algo ahí amarillo, naranja. Pero cuando usted ve las imágenes que han captado los telescopios, ve algo maravilloso, ve algo extraordinario, ve algo asombroso. Entonces, alguien decía, las escrituras es como ese telescopio que nos ayudan a poder ver de cerca realmente quién es Dios y podamos conocer su carácter mucho más de cerca. Necesitamos acercarnos, no solamente necesitamos saber que hay un Dios, necesitamos acercarnos a Él y conocerlo. Y las escrituras nos ayudan a eso. Y la relación que tenemos con Él es básicamente como que si cogiéramos ahora una nave y nos fuéramos hacia otro planeta, hacia el espacio exterior, y ya no solamente vamos a ver por el telescopio, sino que tal vez ya vamos a estar cerca. No digo que el hombre lo haya logrado, lo que digo es hagámonos la idea de que se pudiera hacer, que nos embarcamos en una nave y nos vamos al espacio y aterrizamos en X o Y lugar que estamos viendo desde lejos. La oración y la relación diaria que podemos y que debemos tener con Dios nos acerca a Él, de manera que ya no solo decimos Dios existe, ya no solo decimos es que Dios es amor, sino que decimos Él me ama y experimento su amor cada día. Y eso me lleva a una correcta adoración. Y eso me lleva a una genuina adoración. Porque no estoy hablando de un Dios del cual he escuchado de lejos. Un Dios que me han contado, el Dios de mis padres, el Dios de mis abuelos, el Dios que me predican el domingo en la iglesia, el Dios de los evangélicos, sino un Dios en el cual yo he conocido. Y vivimos con convicción profunda de ese Dios con el cual nosotros hemos conocido y hemos tenido cercanía. El experimentar y palpar su grandeza es lo que nos llevará a que no quede duda alguna, que nos incline a pensar que estamos solos y que no hay salvación ni salida para nuestros problemas. Nosotros no solo podemos expresar confianza en Dios en tiempos de prueba, sufrimiento y desánimo, sino que debemos hacerlo siempre. Aun cuando no estamos en la prueba, en la dificultad o en una situación adversa que le necesitamos, la adoración debe ser continua porque sencillamente hoy nos levantamos y respiramos. Aquella persona que ha logrado mantenerse en contentamiento, es decir, no dependiendo de la situación adversa en la que viva, sino siempre gozoso y contemplando y viviendo y creyendo que Dios es el Todopoderoso, el Creador, Rey del universo, y le adora constantemente, va a poder sobrepasar las diversas situaciones difíciles que pasamos día a día. Simplemente repasar nuestros problemas al acercarnos en oración no es adorar a Dios, pero recordar acerca de su carácter y de sus atributos en medio de ellos sí lo es. No crea que usted le adora cuando usted se acerca a Dios a pedirle, pedirle, pedirle. Usted adora a Dios cuando en medio de sus problemas y de sus necesidades usted reconoce que Él puede obrar y Él escucha. Mientras que a los no creyentes se les hace tan difícil poder entender esto debido a su incredulidad y las dudas que tienen y el no haberse acercado a Dios porque aman más el pecado que a Dios. El problema que tenemos muchas veces aquellos que decimos ser creyentes es que no conocemos sus atributos y su grandeza en cada uno de esos atributos. Es fácil distinguir que una persona no adora al Dios verdadero porque no se ha acercado, porque está muerto en sus delitos y pecados, dicen las Escrituras, y está cegado. Y por allí tiene dudas acerca de Dios, pero no ha decidido acercarse al Señor. Pero la pregunta es, ¿y el creyente y el que va a la iglesia y el que ya ha puesto su fe en Cristo Jesús? ¿Por qué muchas veces duda? ¿Por qué muchas veces pasa estas situaciones? ¿Por qué pasamos estas situaciones en las cuales nos angustiamos, en las cuales no estamos apercibidos de quién es Dios? Y es porque no hemos conocido a profundidad la grandeza de cada atributo de Dios. Creemos que hay límites en su santidad, creemos que hay límites en su gloria, en su soberanía, creemos que hay límites en sus riquezas, en su sabiduría, en su justicia.
Y por esos límites es que decimos, bueno, la Biblia dice que debemos ser santos como Dios, pero como somos seres humanos, pecamos, todos fallamos y nos escudamos en eso. La santidad de Dios es tan grande que Él no tolera, dice, ningún tipo de pecado. Y a veces decimos, es que bueno, yo al menos no soy violador, no soy asesino, no soy delincuente, entonces no soy tan pecador. Pero la santidad de Dios es tan excelsa, tan grande, tan sublime, la santidad de Dios es tan perfecta que Él no tolera ni siquiera que nos podamos coger un centavo, porque eso para Él ya es robar, por ejemplo. Pero decimos, no, es que por ahí fue cinco latitas, $5 nomás, que por ahí me lo pasaron debajo de la mesa en el trabajo. Yo no robo como los, ¿no? Como los grandes ladrones políticos y esta gente que roba por millones. Para Dios, no importa cuánto te coges y te metas al bolsillo, si es dinero indebido, es robar. Pero hemos puesto límites acerca de la santidad de Dios y creemos que nos tolera ciertas cositas, porque son chiquitas, porque no son grandes. Entonces, como que dividimos los pecados. Y hacer eso nos hace tan mal porque cada uno de nosotros andamos poniendo según nuestro criterio cuáles son los grandes, cuáles son los pecados grandes y cuáles son los pecados chiquitos. Y seguramente los que usted comete son los pecados chiquitos. Y por eso decimos, no, eso Dios no lo va a tomar en cuenta en el día que Él venga. No, esos son chiquitos. Esos son. Pecado es pecado delante del Señor. Toda cosa que no sea para poder obedecer su voluntad y sus mandamientos, por pequeño que sea, es pecado delante del Señor y va a tener su juicio y su castigo. Ponemos límites a su gloria y su soberanía y nosotros queremos controlar las cosas y no sabemos que estamos delante de un Dios soberano que tiene el control de todo, pero nosotros muchas veces, como le decía, ¿no? Nos acercamos a Dios a pedir que tome el control cuando en realidad Dios ya tiene el control. Nos acercamos a Dios a decirle, mira, yo sé que tú quieres esto, pero la verdad es que, Señor, creo que por allí te estás equivocando y yo creo que es de esta otra manera. Y sabes que déjame a mí tomar el control de las cosas. Creemos que hay límites en su sabiduría y a veces nos creemos más sabios que Dios. La Biblia lo declara. A veces el hombre cree que tiene la mejor idea para su familia y para el éxito financiero de su hogar, como el joven rico que se acercó a Dios. Y Dios y Jesús, ¿qué le dijo? Ve y vende todo lo que tienes. ¿Cómo vender todo lo que tengo? Ese joven no era rico por casualidad, pues seguramente había trabajado tanto por todo lo que tenía y había sido una persona que había cumplido con todas las leyes de Dios y había sido muy religiosamente un devoto de, al menos israelita, y de pronto se encuentra con que Dios le dice, ve y vende todo lo que tienes. Porque había un problema mayor en el corazón de él y solamente Dios en su infinita sabiduría lo podía detectar. Solamente Jesús podía conocer su corazón y sabía que allí en su corazón había una confianza por encima de Dios en sus riquezas. Y le dijo, necesito que te desprendas de todo eso. Entonces, cuando nosotros creemos que sabemos cómo hacer las cosas y no confiamos en la sabiduría de Dios, allí estamos poniendo límites y reconocemos que no conocemos, reconocemos que no conocemos verdaderamente los atributos de Dios. La justicia de Dios pareciera que tiene límites. A veces en nuestra mente decimos, sí, Señor, yo sé que un día va a juzgar, pero al menos de lo que respecta a mí, yo voy a tomar justicia por mi cuenta. Y me va a escuchar. Y voy a actuar conforme a todo lo que mi justicia pudiese actuar. No digo que debamos declarar inocente al culpable. Lo que digo es que muchas veces desestimamos la justicia de Dios, que dice, mía es la venganza y yo pagaré. Siempre me recuerdo ese versículo cuando hay algo que me afecta en mi corazón y digo, quiero tomar justicia por mis manos. Pero el Señor dice que un día va a juzgar. Y además, que fuera así, el Señor tiene misericordia y le perdona a ese ser humano. ¿No sería yo más bien una mejor herramienta a Dios el poder llevar esa misericordia a ese que me hizo daño en vez de tomar justicia por mis manos y entorpecer los planes que Dios tenga para esa persona? Yo creo que me conviene predicarle.
yo creo que me conviene perdonarle, yo creo que me conviene extenderle la misericordia que Dios ha tenido conmigo. Así muchas veces me pasa, ese es un ejemplo de cómo muchas veces me pasa a mí, creo que nos pasa a muchos, queremos actuar con nuestras manos y tomar justicia por nuestras manos y decirle a ese pecador que se arrepiente. No, decirle a esa persona que ha hecho mal y que tiene que pagar por lo que hizo. Hermanos, Dios es justo y si la Biblia dice que si ese pecador no se arrepiente, un día pagará por todo lo que hizo. Y sus juicios son más excelsos, más grandes, más perfectos que los nuestros. Entonces, hay gente que aquí no confía en la justicia ecuatoriana. Claro, ¿cómo vamos a confiar si acá los jueces, los fiscales y todo el sistema de justicia nos ha demostrado una y otra vez que está corrompido? Este sistema y todo el sistema de justicia del mundo. Pero hay una justicia mayor que tendríamos que venir a las Escrituras y experimentar la justicia de Dios, quien quebrantó a su Hijo a causa del pecado y nos imputó esa justicia para que nosotros fuéramos justificados y libres para entender qué tipo de justicia es la que Dios imparte y si realmente Dios es justo. Cuando entendemos y nos vamos y profundizamos en lo que estos salmos, por ejemplo, que leíamos, nos llevan, vamos a llegar a una sola conclusión. Y es que todo apunta a una sola persona, que es Jesucristo. Todos sus atributos existen en perfecta armonía, perfecto balance, perfecta cooperación, sin contradicción y confusión. Salmo 117, 1 y 2 dice: alaben al Señor todos ustedes las naciones. Todos los pueblos de la tierra, alábenlo, pues su amor inagotable por nosotros es poderoso. La fidelidad del Señor permanece para siempre. Alabado sea el Señor. Salmos 99, 3 dice: que ellas alaben tu nombre grande y temible. Tu nombre es santo. Y muchos salmos más exaltan quién es Dios y sus atributos. Y también la obra de ese Dios. Salmo 105, 2 dice: canten a Él, sí, cántenle alabanzas. Cuéntenle a todo el mundo acerca de sus obras maravillosas. Salmo 111, 2 dice: qué asombrosas son las obras del Señor. Todos los que se deleitan en Él deberían considerarlas. Salmos 86, 8 dice: ningún Dios pagano es como tú, oh Señor. Nadie puede hacer lo que tú haces. Y vamos a encontrar no solo en los Salmos, sino en muchos pasajes de las Escrituras, cómo se exalta a Dios, a su carácter y a sus obras. Usted dice, pero exaltar lo que Dios hace no es lo mismo que su carácter, pero las obras están eternamente vinculadas a su carácter porque sus obras nos llevan a conocer quién es Él. Entonces, va a encontrar en las Escrituras que no solo se alaba su poder, sino también las obras que hace Dios en su poder. Muchas veces la falta de reverencia a Dios viene precisamente por el desconocimiento que tenemos de Él. ¿Por qué vemos cada vez más una generación que no tiene reverencia hacia Dios? Aún en las generaciones pasadas, aquellos que no temían a Dios, muchas veces tenían respeto por los cristianos. Pero hoy en día vemos abiertamente cómo hay burla, cómo hay persecución y cómo el cristianismo es un chiste para la mayoría. ¿Sí o no? Muchos hemos visto algunas situaciones a nivel mundial, hace poco en las Olimpiadas y hace poco en un montón de situaciones donde abiertamente hay burlas y hay un sinnúmero de situaciones hacia el cristianismo. Pero, ¿por qué pasa eso? Porque ni aún aquellos que deberíamos conocer los atributos de Dios, no los reverenciamos. Y con esto no hablo de las formas, hablo del corazón. ¿Se recuerdan lo que hablaba de David? ¿Por qué David podía elevar estos cánticos y tenemos los salmos? No era porque David se vestía de terno y corbata. Cuando hablo de reverencia, no hablo de posturas, no hablo de vestimenta, no hablo de cosas externas. Hablo de alguien que tenía el corazón conforme al de Dios. Dios nos enseña por medio de su palabra las formas y maneras como Él desea que le adoremos, mientras que en el Antiguo Testamento vamos a encontrar esos ritos solemnes para los sacrificios, la adoración a Dios. En el Nuevo Testamento vamos a encontrar la vida santa de los cristianos y su devoción por Dios como la representación máxima de una correcta adoración.
Porque Dios siempre está buscando de su creación, más allá de las formas, un corazón correcto para que le adore. Muchos venimos a Dios buscando muchas veces sentirnos mejor con nosotros mismos, pero nos hemos olvidado que al acercarnos a Dios, donde sea que estemos, aquí, en este lugar o en nuestros hogares, lo que hacemos para Dios es un culto a Él, no para nosotros. Por eso deberíamos estar mucho más pendientes, apercibidos de cómo Dios le gusta que le adoremos y no cómo nosotros nos sentimos más cómodos. Lastimosamente a veces, lo hablo por los líderes de las iglesias, hemos caído en un mal que lastimosamente está pasando factura a esta generación de cristianos, y es que el culto lo volvemos más bien una experiencia agradable para los hombres y no buscamos realmente lo que a Dios realmente le interesa que tengamos en un culto como este. Como siempre les he dicho, hermanos, lejos esté de los pastores y de los líderes que nosotros podamos hacer un tiempo en el cual usted se sienta más cómodo y más agradado cuando tengamos que sacrificar lo que realmente Dios pide de nosotros. Bien, los chicos pudiesen de la alabanza entonar canciones más movidas, más amenas o de alguna manera más acordes a la época, no sé. Sin embargo, la pregunta acá no es lo que nos gusta a nosotros, sino qué tipo de alabanzas quiere Dios y dirige Dios al grupo de alabanza, por ejemplo, dirigirnos los días domingos que nos congregamos. Lo mismo pasa con las enseñanzas. Y muchas veces me cuestioné y decía, ¿será que las palabras que dije fueron del agrado de las personas? Y Dios una y otra vez me reprendía diciendo, pero no se trata de que sea del agrado, sino que sea realmente para la edificación de quienes escuchan un sermón. Así que muchas veces vamos a necesitar, no muchas veces, siempre vamos a necesitar disciplina y corrección de parte del Señor. Y así que desde este púlpito no va a escuchar siempre palabras lisonjeras, chistes que lo hagan reír y cosas que lo pongan cómodo y lo pongan contento, sino muchas veces va a escuchar desde este púlpito y tendríamos que escuchar siempre palabras de exhortación que nos va a traer gozo, pero al mismo tiempo nos puede traer lágrimas de arrepentimiento por nuestro pecado. Entonces, todo lo que hacemos como iglesia y como cristianos no debería estar enfocado en lo que a nosotros nos gusta, en lo que a los otros que están alrededor les gusta, sino lo que Dios quiere hacer con nosotros para su honra, gloria y correcta adoración. Aun cuando usted tenga, no solo lo digo aquí en la iglesia, aun cuando usted tenga un tiempo de adoración y de búsqueda del Señor en su hogar, aun cuando usted tenga un tiempo de búsqueda del Señor en la universidad o en su trabajo, hable, cante, alabe, abra sus labios como Dios quiere que lo haga y no como los hombres esperan sentirse agradados. Amén. Cuidado, porque el ímpetu de adorar a un Dios que no conocemos nos lleva a levantar becerros de oro y caer en idolatría. Porque idolatría también es adorar a Dios, pero de maneras que no le agradan, porque nos hemos hecho un Dios a nuestra medida. No crean que idolatría solo es adorar a otros dioses diferentes, sino también adorar a Dios de maneras que Él no lo ha concebido y no lo ha dejado en su palabra. Los salmos y en la escritura entera no solo tendremos palabras bonitas para Dios, para adorarle, sino que nos muestran también un camino por el cual podemos ser transformados para poder amarle genuinamente, de manera que nuestra adoración no sea por religiosidad ni hipocresía. Voy a leer un texto de Bob Kauflin del libro Nuestra Adoración Importa, que creo que el equipo de alabanzas lo estuvo leyendo hace poco, lo están leyendo ahora. Escuche esto, dice, los salmos sirven como ejemplo en la alabanza a Dios, pero solo señalan hacia la revelación más completa de la gloria de Dios en Jesucristo. La obra más grande de todas las obras de Dios es dar a su Hijo en el Calvario. Es solamente a través del perfecto sacrificio de Jesús en la cruz que podemos acercarnos a Dios. En la cruz nosotros encontramos la reconciliación perfecta con la abrasadora santidad de Dios, la santa justicia, su incomprensible sabiduría, su omnipotente poder y su inconmensurable amor. Todo eso lo encontramos en Jesucristo. Todas las escrituras hablan de Jesucristo. ¿Y por qué Jesucristo? Porque les decía,
Si hay un problema en la incorrecta adoración que damos a Dios es nuestro corazón. Y el único capaz de transformar nuestro corazón es la obra y sacrificio de Cristo mismo, quien vino a morir por nuestros pecados y a darnos una vida nueva. Entonces, las escrituras enteras nos van a apuntar al único que puede sacarnos de la ignorancia y transformar nuestro corazón pecaminoso que se deleita en el pecado y que le gusta revolcarse en el fango de la incredulidad. Allí Dios muestra su misericordia y su amor para poder transformarnos y darnos una vida nueva, una vida diferente, una vida capaz de adorarle como Él quiere. Exaltar la grandeza de Dios comienza con la proclamación de las verdades objetivas y bíblicas acerca de Dios, pero termina con la expresión de un amor profundo y santo hacia Dios. No solo se trata de cantar, no solo se trata de hablar, se trata de vivir ese amor que tenemos por el Señor. Dios quiere que en ese proceso de reconocer quién es Él y de experimentar su amor y demostrar su amor, aprendamos a deleitarnos en Él. Porque no hay nada más que lo exalte, sino cuando nosotros nos encontramos satisfechos en quién es Él y encontramos que Él realmente nos es suficiente como única fuente de gozo y de amor para nuestros corazones. Como siempre lo he recalcado con respecto a aquellos, por ejemplo, que muchas veces están solos o todavía no se han casado o tal vez por algún motivo han quedado viudos. Personas que tal vez han perdido a sus padres. Personas que se encuentran realmente en la vida solas. Yo digo, qué gran oportunidad de encontrar como única fuente de gozo y de suficiencia a Cristo, porque algunos, en cambio, tenemos demasiado. Tenemos a gente alrededor, tenemos familia, tenemos recursos, tenemos muchas cosas, y como tenemos esas cosas, nos olvidamos de Dios fácilmente porque lo tenemos todo de aquellos que están cerca. Te pregúntale a aquellos que están en necesidad, que no han tenido para comer, o que les ha faltado su familia o su pareja o alguien, y van a decir cuántas veces han visto la mano del Dios Todopoderoso y se han deleitado en Dios. Entonces, por eso creo firmemente que muchas veces el llamado de Dios no es a darnos más, sino a quitarnos más. Hay muchas cosas que a veces necesitamos quitarnos de nuestra vida para aprender a regocijarnos y reconocer que Él es grande, porque nuestro corazón es engañoso, nuestro corazón es muy engañoso. Y cuando lo tenemos todo alrededor, personas, dinero, trabajo, muy fácilmente dejamos de poner nuestro gozo en el Señor. Y cuando preguntamos, ¿y cómo estás? Bien. ¿Y por qué estás bien? Porque tengo un buen trabajo, porque tengo plata en el banco, porque tengo una pareja. Y cuando le preguntamos, ¿y por qué estás mal? Ah, porque ya no tengo a alguien, porque me botaron del trabajo. O sea, el bien o el mal de la persona siempre están dependiendo de las cosas que tiene alrededor. Cuando en realidad nuestro corazón entero debería descansar en quién es Dios y nada más que Él. Pablo le escribe a los filipenses en capítulo 4, versículo 4 y le dice, regocíjense en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocíjense. ¿Cuándo lo dice? ¿Que debemos regocijarnos? Siempre, siempre. ¿Cómo eso se logra, hermanos? Amigos, ¿cómo eso se logra? Solamente cuando hacemos de el Señor nuestro gozo, nuestro deleite y aprendemos a descansar en Él. La adoración a Dios nunca cesará porque Dios es eternamente digno de adoración y con esto voy terminando. Vamos a ir a Apocalipsis a revisar unos cuantos versículos. Siempre creo que hace poco lo mencionaba y les decía, hermanos, tengan mucho cuidado con respecto a la adoración, las alabanzas y de cómo nuestros labios muchas veces brota una alabanza, pero si ya pasa de los 10 minutos o pasa de los 20 minutos, ya nos sentimos un poco cansados, aburridos, extenuados, ya me duele la espalda, ya como que no estamos en nuestra zona de confort y ya nos sentimos un poco como desesperados. Ya los hermanos se están demorando mucho la alabanza, ya como que ya, mucha alabanza, ¿no? Como que ya. A veces ponemos una alabanza y estamos escuchando o alguien está escuchando una alabanza y me ha pasado a mí, es como escucha una, escucha otra, escucha otra. Y es como que ya pues, ¿no? ¿Y por qué lo digo? Porque deberíamos considerar estas actitudes que a veces tenemos como una especie de cansancio
de poder escuchar cánticos y alabanza al Señor, por ejemplo, o una especie de aburrimiento, una especie de desgano, una especie de apatía, cuando en realidad en la eternidad, si algo hemos de hacer allá, única y exclusivamente, por los siglos de los siglos, es alabar al Señor y a reconocer su bondad. Entonces tomen muy en cuenta cuando nuestro corazón engañoso, pervertido, pecaminoso, alejado del Señor, se cansa de adorarle, se cansa de cantarle, se cansa de alabarle. Apocalipsis 4, el versículo que estábamos leyendo, que era el 11, yo voy a leer. Desde el versículo 1 dice, entonces mientras miraba vi una puerta abierta en el cielo y la misma voz que había escuchado antes me habló como un toque de trompeta. La voz dijo, sube aquí y te mostraré lo que tiene que suceder después de esto. Y al instante yo estaba en el espíritu y vi un trono en el cielo y a alguien sentado en él. El que estaba sentado en el trono brillaba como piedras preciosas, como el jaspe y la cornalina. El brillo de una esmeralda rodeaba el trono como un arco iris. Lo rodeaban 24 tronos en los cuales estaban sentados 24 ancianos. Todos vestían de blanco y tenían una corona de oro sobre la cabeza. Del trono salían relámpagos y estruendo de truenos. Delante del trono había 7 antorchas con llamas encendidas. Esto es el Espíritu de Dios de 7 aspectos. Delante del trono también había un mar de vidrio brillante, reluciente como el cristal. En el centro y alrededor del trono había 4 seres vivientes, cada uno cubierto de ojos por delante y por detrás. Y el primero de esos seres vivientes era semejante a un león, el segundo era como un buey, el tercero tenía una cara humana y el cuarto era como un águila en vuelo. Cada uno de los seres vivientes tenía 6 alas y las alas estaban totalmente cubiertas de ojos por dentro y por fuera. Día tras día y noche tras noche repetían continuamente, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios todo, el Todopoderoso, el que siempre fue que es y quien aún está por venir. Cada vez que los seres vivientes dan gloria y honor y gracias al que está sentado en el trono, el que vive por siempre y para siempre, los 24 ancianos se postran y adoran al que está sentado en el trono, el que vive por siempre y para siempre, y ponen sus coronas delante del trono, diciendo, tú eres digno, oh Señor nuestro Dios, de recibir gloria y honor y poder, pues tú creaste todas las cosas y existen porque tú las creaste según tu voluntad. Esta visión que tiene Juan a mí me estremece porque muchas veces nosotros se nos ha dicho y se nos ha enseñado que algún día Dios nos va a recompensar cuando estemos en la eternidad. Pero aún cuando aquí se nombra que hay unos ancianos en un trono, dice que esos ancianos cuando escuchaban a estos seres con alas adorando al Señor, lo único que pudieron hacer es postrarse, poner sus coronas delante del Señor en su gran trono y decir que Él es el único digno de gloria, de honor y de poder. Él es el único capaz de recibir toda esa gloria. ¿Por qué? Porque Él es el creador de todo, porque Él está por encima de todo. Y si seguimos leyendo, por ejemplo, más adelante en Apocalipsis 7, versículos 9 en adelante, 7, 9, dice, después de esto vi una enorme multitud de todo pueblo y toda nación, tribu y lengua, que era tan numerosa que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y delante del Cordero. Vestían túnicas blancas y tenían en sus manos ramas de palmeras. Y gritaban con gran estruendo, la salvación viene de nuestro Dios que está sentado en el trono y del Cordero. Todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y de los 4 seres vivientes y se postraron rostro en tierra delante del trono y adoraron a Dios cantando, amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y el honor y el poder y la fuerza pertenecen a nuestro Dios por siempre y para siempre, amén. Entonces uno de los 24 ancianos me preguntó, ¿quiénes son estos que están vestidos de blanco? ¿De dónde vienen? Yo le contesté, tú eres quien lo sabe, Señor. Entonces él me dijo, estos son los que murieron en la gran tribulación, han lavado y blanqueado sus ropas en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día
y noche en su templo, y aquel que está sentado en el trono les dará refugio. Nunca más tendrán hambre ni sed, nunca más les quemará el calor del sol, pues el Cordero que está en el trono será su pastor, y él los guiará a manantiales de agua que da vida, y Dios les secará cada lágrima de sus ojos. Allá apunta la adoración a Dios, a vivir esto que acabamos de leer. ¿Usted se da cuenta cuánto nos cambia la perspectiva solamente con unos pocos versículos que leemos o que recordamos algunos que ya lo hemos leído? ¿A cuánto nos acerca el poder llenarnos de gozo? ¿Cuánto nuestro corazón se regocija el poder pensar en que delante del Señor un día estaremos gente de toda tribu, de toda lengua, de toda nación, adorando al Señor y Él mismo será nuestro Dios y ya no habrá más lágrimas, no habrá más dolor, no habrá más injusticia, no habrá más enfermedad y que Él va a ser nuestro Dios y que todas nuestras necesidades superficiales de esta tierra habrán pasado porque allá la única necesidad, por así decirlo, de nuestros corazones será el reconocerle como nuestro Creador, como nuestro Dios, y hace que todo esto que acá pasamos sea tan efímero, tan pequeño, tan superficial. ¿Por qué nos preocupamos tanto por este mundo y por cómo hemos de vivir y cuántas cosas hemos de lograr? Si el Señor quiere darnos una vida eterna de gozo, de regocijo, cuando aprendemos a reconocerle y a conocerle quién es Él, a través de su palabra, y darnos la esperanza que a través de Jesucristo, su Hijo, nosotros un día vamos a poder estar delante de Él. Y vamos no solamente solo a ser encontrados inocentes, como lo dice más adelante en Apocalipsis, delante del trono de Dios, sino que vamos a poder realmente vivir con extremo gozo en nuestro corazón. En Apocalipsis 22, versículo 3 dice, ya no habrá más maldición sobre ninguna cosa, porque allí estará el trono de Dios y del Cordero, y sus siervos lo adorarán, dice en versión NTV. Versículo 4, verán su rostro y tendrán su nombre escrito en la frente. Allí no existirá la noche, no habrá necesidad de la luz, de lámparas ni de sol, porque el Señor Dios brillará sobre ellos, y ellos reinarán por siempre y para siempre. Y esa palabra que tal vez en la Reina Valera usted encuentra que dice, y sus siervos le servirán, nueva traducción viviente dice, le adorarán, en griego es leutreo, que significa adorar a Dios única y exclusivamente. Única y exclusivamente. Y investigaba acerca de esta palabra, porque en Reina Valera dice servirá y acá dice adorará. Y es porque se traduce textualmente como servirá, servir, pero habla de un servicio como acto de adoración y como acto único de adoración a Dios. Y en este pasaje de Apocalipsis 22:3 dice que sus siervos, todos los que estemos delante del Señor, levantaremos adoración al Señor y que estaremos con Él para la eternidad, para adorarle. Y eso realmente me llena mucho de gozo, hermanos, porque si algo que a veces el hombre pudiese ya agotarnos y cansarnos, es de estar haciendo cosas. No sé cuántos se han sentido cansados muchas veces, no solo de trabajar, no solo de las tribulaciones, las enfermedades, de las diferentes situaciones, sino de realmente poder ah, en la eternidad estar seguros que vamos a poder tener en cierta medida descanso de las muchas cosas que acá en el mundo nosotros mismos muchas veces nos exigimos para poder entrar en un ambiente, en una situación de adoración completa y genuina delante del Señor. ¿Por qué digo genuina? Porque allá no habrá el que se haga pasar por cristiano, porque Dios mismo conoce nuestros corazones y sabrá, dice la Escritura, quién está inscrito en el libro de la vida y entonces le dará la bienvenida y estará junto al Señor. Hermanos, no dejemos pasar esto de largo. Yo sí le invito a que usted pueda meditar en lo que hemos estado ya conociendo y lo que vamos a seguir conociendo a lo largo de estos domingos y podamos volver nuestro corazón a Dios. Termino con Apocalipsis 22:8. Dice, yo Juan soy el que envío y oyó todas estas cosas. Cuando las oí y las vi, me postré para adorar a los pies del ángel que me las mostró. Pero él dijo, no me adores a mí. Yo soy un siervo de Dios tal como tú y tus hermanos los profetas. Al igual que todos los que obedecen lo que está escrito en este libro, adora únicamente a Dios.
En este versículo de Apocalipsis 22:8, el ángel le recuerda a Juan que ni siquiera él es digno de que le adoren. Solamente hay uno que es digno de adoración, de eterna adoración, porque no solamente pide a nosotros hoy que le adoremos, sino que en la eternidad dice que vamos a estar adorándole. Así que él es digno de eterna adoración y este ángel le recuerda a Juan que solamente a él le debemos esa adoración por completo. Dios nos ayude, hermanos, como le digo a aquellos que somos cristianos y aún no le hemos conocido como deberíamos, que podamos ir a las Escrituras y que viniendo a las Escrituras podamos buscarle intensamente con todo nuestro corazón para que el Espíritu Santo nos lleve a comprender la grandeza de sus atributos, de su carácter. Y aquellos que aún no han puesto su fe en Cristo Jesús, yo le invito a que hoy lo pueda hacer. Pueda poner su fe en el Señor, pueda poner su fe en Cristo Jesús, que es el único que puede transformar nuestros corazones y le puede quitar esa pereza, esa pasividad y ese corazón que muchas veces le lleva y le inclina hacia lo malo y lo perverso y le puede llevar hacia que usted se deleite y se goce y busque las cosas que agradan al Señor. Hay gente que, una vez más, repito, siempre digo esto, dice, yo no voy a la iglesia, yo no me acerco a Dios porque sería un hipócrita, porque si yo voy a la iglesia y si me acerco a Dios, realmente no voy a perseverar, no voy a seguir. Y yo digo, es verdad, no vas a poder seguir en tus fuerzas, vas a necesitar la ayuda de Jesucristo. Y eso es lo que predicamos, que Jesucristo está allí para restaurarle, para levantarle y para transformar su corazón, solamente si usted está dispuesto. Amén.